En el año 1000, en Francia, vivimos el máximo esplendor de la sociedad feudal. Pero, ¿está basada esta sociedad, bueno, más bien, esta élite social, únicamente en la violencia? ¿O se esconden otros factores detrás que disfrazan la figura del caballero medieval? El lugar idóneo para el análisis de este factor debía ser por excelencia Reims, y sus protagonistas el canónigo Flodoardo de Reims con su obra Annales, y Richard de Saint-Remy entre el año 1991 y el 1996. Las obras de estos autores dejan de entredicho la situación del caballero medieval, una situación de vinculación que se verá encaminada a una mayor presencia del mundo eclesiástico. Pero para comprender lo que rodea a los caballeros medievales es necesario conocer su contexto, y no hay mejor expresión que represente a este como la guerra feudal. El segundo concepto que nos trasladaría al contexto y situación de estos caballeros es el marco que nos traen las segundas invasiones, protagonizadas por normandos, que azotarán con gran fuerza el norte de la Galia, favoreciendo como tal al poder feudal y dejando en entredicho el poder real. Las tropas de combatientes, los milites, a caballo y bien armados, evitan las grandes batallas, prefiriendo luchar en pequeñas escaramuzas y emboscadas, y a la hora de rendir una plaza fuerte o es por negociaciones o es por traición. Son pocos los nobles que se plantean tomar una fortificación, y los que lo hacen caen en el intento. Se podría decir que los caballeros prefieren evitar la guerra simétrica, a pesar de ser una de sus características principales desde un punto de vista historiográfico, la puesta en escena en el campo de batalla. Pero los motivos que atienden a tal actitud son más sociales que lo que se entiende a las tácticas militares. Hay que tener en cuenta que la guerra feudal no cuenta con un gran número de efectivos, al igual que el sistema económico y fiscal no podría suministrar un gran ejército durante unas pocas semanas. Pero por encima de todo, se busca, se quiere y se es consciente de que estos caballeros, mediante su protagonismo en la guerra, están por encima de sus siervos, a los que no quieren apartar de sus labores agrícolas. Otro factor fundamental de la guerra feudal es la incesante búsqueda del beneficio, y ello se refleja de mejor forma en que no se busca matar, sino que antes de ello se busca el apresar, el capturar al enemigo como rehén para exigir un rescate. Y como no podía ser de otra manera, el casus belli por excelencia, la venganza del honor. Será muy común en el periodo el robo literal de campesinos de un señor a otro. En la teoría y en estas fechas se habla del caballero protector de la justicia y los débiles e indefensos, pero en la práctica se ven todo tipo de perversiones. El caballero del siglo X está al servicio del derecho, pero el suyo, y protege a ciertos campesinos, los suyos. No hay factores arbitrarios, solo entra de por medio la iglesia cuando a esta sufre algún tipo de daño. Y claro está, usando como principal arma la excomunión, aunque los excomulgados siempre se acaban reconciliando tras una transición. La venganza divina siempre está ahí, y los normandos están en el punto de mira para ser los culpables de todos los males que arrojan las circunstancias. Al mismo tiempo, el Papa se encarga de asociarse entre comillas con los nobles más influyentes, siendo el símbolo de estos enlaces el pan bendecido directamente por el pontífice. En este contexto es en el que se gesta lo que podríamos denominar una manipulación en la figura del caballero. Uno de los principales y que hará su aparición en este periodo son las desventuras de honor. La historia por excelencia es la de Ingón. Explico. Los francos habían combatido contra los normandos, estaban completamente agotados y heridos. No tenían posibilidad alguna de obtener la victoria, pero entonces Ingón cogió el estandarte real y marchó sobre los normandos, siguiéndole el herido ejército franco y consiguiendo una victoria aplastante sobre los normandos, capturando a su rey. Entonces el rey franco le perdonó la vida al rey normando, si éste se convertía al cristianismo, a lo cual éste aceptó sin dudar. En pleno bautismo, Ingón asesinó al rey normando, ya que sabía que volvería con ganas de venganza para acabar con su rey. Ingón fue apresado y ajusticiado por su propio rey. Esta es la escena por excelencia, escena que vemos repetida en la actualidad en cantidad de películas, libros, videojuegos.
La escena del héroe avanzando hacia la victoria y todos siguiéndole. Lo que pocos saben es que, es una construcción de fin propagandístico harto medieval, pero claro, es una historia con moraleja, al realizar una acción que sabes que te va a costar la vida, pero con la que cumples tu deber. En este caso, proteger al rey. Similares a esta historia se encuentran con otra moraleja, la misma historia principal, pero el cambio se produce cuando el caballero muere por orden de su propio señor, al intentar salvarlo o aconsejarlo. Y luego el señor muere pues por no haberle hecho caso al caballero. La finalidad de esta historia es incluirla en una moraleja, ya que es la forma principal de transmitir en esta época. Contar historias, cuentos, residiendo el valor en el final, en la moraleja que esconde la historia. También es común que la Iglesia convierta las simples escaramuzas de pillaje en gloriosas campañas, siempre y cuando pues estas no atenten contra la Iglesia en sí. En cambio, en otros casos hace justo lo contrario, castigando al caballero que realiza la escaramuza de pillaje. Y cómo no podía faltar la transformación de una tradición en toda regla en un acto justificado por Dios, usando como legitimidad el ataque al honor y como tal justificando un acto de venganza. Es lo curioso de estas transformaciones en el campo literario respecto a la actitud de la divinidad. Por una parte se transmite la idea de paz y amor de Jesucristo y el Dios misericordioso del Nuevo Testamento, pero cuando no interesa o cuando interesa cambiar algo como una traición por parte de un noble menor a uno mayor o a un rey, se busca cualquier excusa por sencilla que sea para usarse como venganza, ensalzando entonces al Dios vengativo del Antiguo Testamento. Pero cuando uno se pone a analizar estas historias y a compararlas con otros periodos históricos, acaba encontrando su fundamento en la tradición grecorromana. El ejemplo del héroe avanzando y todos siguiéndole nos viene de Aquiles en la guerra de Troya, y muchas otras historias de valentía medievales, mitos de dioses, aunque la auténtica muestra de demostrar esos ideales de héroe y valentía los encontraríamos recopilados en los discursos romanos dirigidos a las tropas para alentarles moral y valor antes de la batalla. Pero centrémonos más en lo que nos interesa, en la relación de los milagros celestiales. El valor es algo humano, y estos eclesiásticos, con una preparación bastante apreciable, ya que pues estos discursos literarios no se hacen en un día, son conscientes de que no hay nada que legitime tanto como el poder divino. ¿Y qué mejor representación del poder divino en la tierra que los milagros? Tomarán gran importancia los milagros de Santa Fe en el año 1013, milagros que, al igual que los de Gerardo de Aurillac, que es sumamente presente en Aquitania, serán comunes en la ayuda a los caballeros. Los caballeros, además de todo lo que representan, son una forma de buscar héroes nacionales, un elemento de cohesión más, pero convertirlo en una milicia espiritual, en un monje guerrero. En este ambiente encontramos el paradigma de la paz de Dios, denominado por algunos autores como el terror sagrado contra el terrorismo señorial, que quiere o al menos intenta forzar la paz entre caballeros. Pero es una hipocresía, ya que esta paz lo único que hace es paralizar la guerra, si es que lo hace, pero por un tiempo. Luego los señores vuelven a la faena y consiguen que un conflicto que se podría haber solucionado en unas semanas pues se alargue a años y cree resentimiento, como si a la Iglesia más que traer la paz le interesase que esos señores se peleen entre ellos, y así pues no sentirán demasiada empatía por los territorios de la propia Iglesia. Otro aspecto clave en la creación de estas propagandas es el modelo que se sigue a la hora de crear biografías, demasiado seculares y evitando el ideal de santidad militar, especialmente la que busca el martirio con un combate justo. Seleccionan habitualmente los episodios más agradables de gobiernos señoriales donde alternasen suavidad y dureza, como sístole y diástole. Y claro está la característica fundamental, la sumisión a la ley de la Iglesia. Volviendo al asunto de los milagros de Santa Fe, ¿por qué solo ayuda a caballeros? ¿No hay más personas en el mundo medieval a quien ayudar que no sea pues esa reducida élite de hombres de armas? Bueno, también protege los bienes de estos. Entre los numerosos milagros, sumando a Gerardo y San Benito, vemos colectas de oro, resurrecciones de mulos, estatuas con vida propia,
evasiones de caballeros cautivos, incendios que lo queman todo menos las reliquias u objetos sagrados. También interesa poner unas pautas como el falso juramento, el cual desata la furia divina, al igual que palabras temerarias, amenazas. Dios se toma muy en cuenta los castigos y estos pueden resultar bastante creativos. Que se caiga el caballero, una de las causas mortales básicas de los caballeros, que es el caballo, pérdida del rostro u otras partes del cuerpo, normalmente por la sífilis, también pérdida de salud, incluso la vida. Las causas biológicas pues están antes que las divinas, eso está claro. Ahora, no hay que perder de vista la actuación del demonio. La práctica más exacta de la presencia de este es la existencia, sin lugar a dudas, de los exorcismos. ¿Y cuándo aplicarlos? Cuando un caballero estaba enfurecido, entre comillas, se iba contra la iglesia. Esto pues no podía tener otra explicación que la mano del demonio, estaba poseído. En cambio, cuando interesa crear un movimiento vengativo y de furia, es la iglesia la primera en relacionarlo con el Dios del Antiguo Testamento. Pero eso sí, en esta época, la venganza caballeresca, por excelencia, tiene su fundamento en el demonio. La mutación del año 1000 traerá la aparición de la burguesía urbana, y estos ponen una nueva ficha en el tablero, enemiga por excelencia de los caballeros. A partir del año 1100 veremos un gran declive de los juicios de Dios, debido en gran medida a que hace su aparición un poder que se hace cada vez más fuerte, que intentará limitar el poder feudal en sustitución del monárquico. Pero este nuevo poder también consigue crear su propio mito, en beneficio de su legado. Es el caso de Luis VI, alias el Gordo. En el mito que lo engloba se va vengando de ciertos señores y la iglesia lo compara con el Dios del Antiguo Testamento y legitima sus campañas, que atentan en una medida descomunal contra las posesiones de ciertos señores y como tal a los campesinos de este señor, porque es su forma de demostrar que esos nobles son débiles. En cambio, las fuentes nos hablan de un Luis VI defensor de la iglesia y de los pobres. La iglesia busca instaurar ese mismo sentimiento en los caballeros. Y ahora, el acontecimiento que cambia por completo la balanza sujetada por el rey en la que se encuentra el clero y la nobleza, será cuando Luis VI componga su ejército en estas campañas de venganza contra algunos nobles, y lo hace por mucha infantería, soldados rasos convocados por los obispos. En la batalla, los caballeros no quieren luchar, pero en cambio la infantería convocada por los obispos para ser dirigida por Luis VI se mantuvo firme y luchó, tomando un castillo. Aquí se aprecia cómo el poder real comienza a ver como apoyo a la iglesia en vez de a la caballería. Se podría decir que es el primer indicio en la Francia feudal de una de las características clave que se verán durante la Edad Moderna. Conclusión. En este ensayo sobre el feudalismo, en el cual me he basado en el libro de Barthélemy Dominique, Caballeros y Milagros, Violencia y Sacralidad en la Sociedad Feudal, básicamente lo que nos viene a explicar es esa relación que vive la figura del caballero medieval, que prácticamente es una reconstrucción literaria por parte de la Iglesia, los cuales pues son los intelectuales de este momento, y que se llena de una serie de mitos, más bien cuentos, que empezarán en este periodo sobre el año 1000 y que se irán viendo hasta prácticamente la llegada de la Edad Moderna, en el cual luego pues veremos como Cervantes sabe reírse de esto, pero vamos, en un contexto completamente diferente con su obra de Don Quijote, bueno, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En resumidas cuentas vemos cómo la figura del caballero medieval es algo muy diferente a lo que nos relatan los cuentos, cómo es una figura que aparece como respuesta militar a las invasiones del normando en el norte de Francia, y cómo a partir de ahí, con la caída del poder monárquico, que no se volverá a ver hasta muchos siglos después, prácticamente hasta el siglo XIII, siglo XIV, el caballero jugará un papel fundamental en la sociedad del momento, pero básicamente como una especie de
de élite que únicamente mira por sus propios intereses, estando ahí de por medio la Iglesia como una especie de árbitra que más que árbitra lo que intenta es controlarlo en su propio beneficio, y lo cual pues prácticamente se verá a través de diferentes relatos, como prácticamente en Reims, que es la cuna intelectual de la Edad Media, como a partir de esta región empiezan a crearse diferentes relatos sobre caballeros, sobre milagros, que prácticamente pues llevarán a que durante toda la Edad Media, incluso en la actualidad, se cree en una figura tremendamente ensalzada del caballero, lo cual es completamente erróneo si nos vamos a la antigüedad y lo comparamos con las fuentes fiables de lo que estamos viendo en sí. Y vemos como si la Iglesia al mismo tiempo favorece al caballero, lo crea, lo justifica, pero cuando no le interesa, cuando el caballero atenta contra la Iglesia o cuando luchan y a la Iglesia no le interesa esa lucha, entonces ya vemos cómo entra por medio y acaba con el caballero, o lo hace excomulgándolo, o lo hace diciendo que lo posee el demonio y que tienen que hacerle un exorcismo, es decir, usa diferentes propagandas para acabar con el caballero que no le interesa. Y claro, vemos una iglesia que cambia su forma de ser. Ya puede ser una iglesia mala en la que te diga es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, un Dios que acaba y se venga con el que no le interesa, y luego justificando al Jesús pacifista, el Dios nuevo, el Cristo, diciendo, ay, es que todos tenemos que ser buenos y todos nos interesa que nos peleemos y tal. Y luego, claro, luego los diferentes rastros de campesinos que se dan. Aquí es que los caballeros prácticamente les quitan los campesinos a otros, porque van y dicen, vale, ¿qué es lo que debilitaría a ese caballero? ¿Qué es lo que demostraría que ese caballero, vamos, que yo soy más fuerte que ese caballero? Pues voy, le cojo sus campesinos y como no va a poder defenderlos, pues ya le estoy demostrando que soy mucho más superior a él. En cambio, esos campesinos trabajarán en mis tierras. Pero claro, luego al mismo tiempo que podemos apreciar el tema de los raptos, pedir es un secuestrar, aunque no es secuestrar si lo pilla en batalla, es pillarlo prácticamente como botín y decir, vale, este caballero, es que no voy a matar a ningún caballero, es que prefiero pillarlos de prisioneros y venderlos, porque la financiación, el conseguir botín, el autofinanciarme es lo que más me interesa sacar del conflicto bélico. Entonces, claro, esta figura del caballero es muy diferente a las figuras pues que nos han pintado desde que somos todos niños, del caballero bueno que protege a la gente. Es un caballero que mira por sí mismo y que hace lo que le interesa, y que la Iglesia lo justifica conforme le convenga. Así que, en fin, dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Así que venga, chavales, hasta la próxima.